Buenas tardes, profesora. Yo, en conjunto a mis compañeros Damián, Matías, Benjamín y Ronnie, vamos a presentarle nuestro proyecto que se basa en medir el área del pistón de vehículos de alto rendimiento o vehículos deportivos. Nuestro proyecto se llama El pistón ya no pistea. Este proyecto comienza ya que el pistón en los vehículos de alto rendimiento o deportivos es uno de los más importantes, ya que midiendo el área del pistón podemos ver la fuerza que éste genera o puede generar en base a las modificaciones que nosotros le hagamos. Nosotros, al medir el área del pistón, no solo es una simple mejora, también tenemos que ver diferentes variables de nuestro vehículo. Nosotros por eso quisimos investigar muy bien este caso de los vehículos deportivos y de alto rendimiento para saber las consecuencias que uno debe tener al hacer estas modificaciones y mediciones en nuestro pistón. Bueno, nuestro proyecto se basa en incrementar el diámetro de nuestro pistón, ya que este se encarga en ejercer la fuerza dentro de nuestro motor. Bueno, al aumentar el diámetro de nuestro pistón, obviamente necesita más cosas el vehículo en mejora, ya que este va exigiendo más cosas al ejercer mayor fuerza. Por eso nuestro proyecto se encarga en buscar eficiencia, potencia y durabilidad en nuestro motor, ya que este es bastante importante para nuestro funcionamiento. Bueno, nuestro trabajo y proyecto es bastante interesante e importante, ya que este abarca el diámetro y área de nuestro pistón, el cual es bastante importante en los vehículos de alto rendimiento y deportivos, ya que ahí es la principal fuente de fuerza que ejercen estos vehículos. Concepto matemático base y presión en la junta culata. Para comenzar tenemos que recordar lo importante que es la fórmula que ocupamos dentro del proyecto para calcular la fuerza que ejerce el pistón, que la fórmula es fuerza igual a presión por el área del cilindro. Como podemos ver en la fórmula, el área con la fuerza del pistón son proporcionales, es decir que mientras tenemos un pistón con el área más grande, más fuerza tiene que producir, pero esto implica igual mayores daños a los componentes que lo rodean. Ahora supongamos que tenemos un pistón de 90 milímetros sometido a una presión de 18 megapascales. Todo esto durante el tiempo de compresión. Y si calculamos el área de este cilindro, obtenemos que da un área de 0.00636 metros cuadrados. Y cuando multiplicamos esto cuando multiplicamos esto por la presión, encontramos que la fuerza total que actúa sobre el pistón es de más o menos 114.5 kilonewton. Como decía anteriormente, esta fuerza no solamente actúa sobre el pistón, también en los componentes alrededor, en los cuales se encuentra la junta de culata, lo cual esta tiene que tener un sello bien hermético y no dejar escapar ningún tipo de presión, porque si no se nos escapa la compresión dentro del cilindro. Por lo tanto, las juntas mínimo tienen que resistir una presión de 18 megapascales en en todos los motores que... Ahora voy a hablar sobre cómo el tamaño del pistón, específicamente su área, influye en la velocidad medida del pistón y en las fuerzas iniciales dentro del motor. Cuando aumentamos el área de un pistón, normalmente también aumenta su masa total. Eso parece un cambio pequeño, pero dentro del motor tiene consecuencias importantes. El pistón no solo sube y baja, acelera y desacelera de manera muy brusca y en cada ciclo. Y estas aceleraciones generan fuerzas de inercia que dependen directamente de la masa del pistón. Mientras más grande y pesado sea el pistón, mayores serán esas fuerzas que el motor debe soportar. Esto se vuelve crítico en motores que operan a altas revoluciones, especialmente por encima de las 8000 RPM.
A esas velocidades las aceleraciones internas son enormes. Por eso, incluso una pequeña diferencia de masa puede marcar la diferencia entre un funcionamiento seguro y una falla mecánica. Si el pistón es demasiado pesado, puede aparecer problemas como deformación del pistón debido a las cargas alternas, fatiga en el bulón, que es el eje que une el pistón con la biela, incluso una rótula de la biela, porque es la encargada de transmitir esta fuerza hacia el cigüeñal. Por eso en los motores de alto rendimiento, como autos deportivos, motores preparados, se utilizan pistones livianos, cortos y con un diseño cuidadosamente optimizado. Reduce el peso, permite disminuir las fuerzas de inercia, mejora la confiabilidad y mantiene el motor funcionando de manera segura a altas revoluciones. En resumen, hacer un pistón más grande no solo afecta su área o capacidad de combustión, afecta directamente la dinámica interna del motor y cuando se buscan altas RPM, cualquier incremento de masa puede provocar daños serios. Por eso es ingeniería de motor. El equilibrio entre tamaño, masa y velocidad de operación es fundamental. El tercer punto importante es cómo al aumentar el diámetro del pistón tenemos una variación en el equilibrio dinámico del motor. Es decir, nuestro cigüeñal está girando en una forma rotatoria y tenemos los pistones los cuales giran en un movimiento rectilíneo. Todo esto está conectado según el cigüeñal y las bancadas de biela. Este movimiento produce un desgaste al tener un torque o intercambio de fuerzas. Esto debe ser equilibrado milimétricamente, ya que al nosotros subir el peso del pistón tenemos una variación en el peso de todos los pistones, lo cual nos influye en el equilibrio del motor. Al nosotros aumentar el diámetro del pistón tenemos un aumento de peso, por lo tanto vamos a tener que aumentar el peso en algunos lugares del cigüeñal, o bien podemos quitar material del mismo cigüeñal. Nos puede llevar a una fractura del motor, lo cual puede ocasionar daños graves y reparaciones del mismo motor. Por eso nosotros mediante una fórmula matemática también podemos sacar qué rendimiento dinámico está dando nuestro motor y cómo podemos bajar el desgaste de nuestro mismo motor. Bueno, nosotros al equilibrar un motor tenemos en cuenta que el cigüeñal gira en un movimiento rotatorio y los pistones y bielas giran en un movimiento alternativo. Es decir, el cigüeñal hace que la biela se expande hacia allá y el pistón baje hacia acá. Esto va a generar una fuerza hacia acá. Esto se reduce mediante la equilibración de nuestro motor. Es decir, si nosotros tenemos un motor mal equilibrado, tenemos diferentes pesos en cada zona de nuestro cigüeñal, vamos a tener una vibración mayor y una pérdida de potencia. Bueno, en el riesgo de combustión y riesgo de detonación, finalmente analizamos cómo fluye el área del pistón en la combustión al aumentar el diámetro. La cámara de combustión se vuelve más ancha y la distancia que debe recorrer la llama es mayor. Esto aumenta el riesgo de detonación porque la mezcla puede autoencenderse antes que la llama complete su recorrido dentro del cilindro. Por eso cuando se utilizan pistones más grandes es necesario también diseñar la forma de la corona del pistón, la posición de la bujía y la geometría completa de la cámara de combustión. Todo esto con el fin de mantener una combustión rápida, estable y controlada. Con todo este análisis que nosotros realizamos con mis compañeros, desarrollamos nuestro propio producto final llamado el pistón Yapistea, donde demostramos cómo optimizar el diseño del pistón de un motor que no sea diseñado para esto, digamos, para mejorar la eficiencia volumétrica, la potencia del motor hasta un 55% más o menos, manteniendo el mismo tiempo de fiabilidad y al tiempo un equilibrio dinámico dentro del motor con los resultados que nos entrega el fabricante.
Este proyecto combina cálculos reales, evidencia bibliográfica, análisis mecánicos y propuestas de diseños aplicables a motores de alto rendimiento o también motores de menos rendimiento, pero que tengan una mayor fiabilidad.